Muy buenas tardes para todas las personas que se conectan en estos momentos a un nuevo episodio de Uno de cada estantería en vivo. Saludamos muy especialmente a las personas que nos ven a través de Twitch y también a quienes nos verán en repetición a través de los videos de YouTube en diferido. Y pues bueno, hoy estoy acompañándolos solo por cuestiones de horarios, pero para las personas que nos ven por primera vez, les recuerdo que estamos en un recorrido literario a través de Colombia y estamos leyendo textos de diferentes departamentos de nuestro país. Ya pasamos por la región Caribe, estuvimos en varios departamentos del norte de Colombia y ahora estamos un poquito más en el centro. Ayer estuvimos en norte de Santander y hoy nos vamos a ir para Santander para continuar estas lecturas colombianas a lo largo de nuestro territorio, buscando autores de nuestro país y esas historias que queremos contar a través de la literatura. Entonces, el texto que vamos a leer el día de hoy se titula, en realidad es un cuento que hace parte de un recopilatorio de cuentos hecho por la Universidad Industrial del Santander, más conocida aquí como la UIS, y es un recopilatorio de cuentos de Tomás Vargas Osorio, un escritor, ensayista, periodista, poeta colombiano que nació en Oiva, en la región de Santander, murió en Bucaramanga, también en la región de Santander, y pues es un autor, pues ya tiene sus añitos, nació en 1908, murió en 1941, entonces es un texto más bien antiguo, ya con unos años. Pero pues la obra de este autor, la obra de Vargas Osorio, se caracteriza por recoger historias muy santandereanas, o pues al menos eso señalan sus críticos. Dicen que sus textos son muy característicos de esta región, están o representan muchos aspectos de la vida en ese Santander de la época, y también es caracterizado como un visionario al escribir muchos ensayos con respecto a la situación sociopolítica del país en ese periodo. También fue político, ocupó una curul en la Cámara de Representantes y también fue diputado en la Asamblea Departamental de Santander. Entonces, pues es una persona con mucho conocimiento de su territorio y al parecer también con una visión muy acertada de su espacio sociopolítico. Entonces, pues bueno, vamos a ver con qué nos sorprende en este cuento que se titula El enganche. Entonces, como les mencionaba al inicio, este cuento está en un libro recopilatorio de la Universidad Industrial de Santander. Este libro salió en octubre del 2008, no es un libro muy viejo. Y se encuentra en la biblioteca de esta universidad, también se puede adquirir por allí. Y pues bueno, eso es lo que les tengo preparado para el día de hoy. Entonces quisiera empezar leyendo una pequeña biografía que aparece en este mismo libro que les comento, el libro de la UIS, para que sepamos un poco más de quién es nuestro autor y por qué pues es una figura importante para el Santander. Entonces, la biografía dice así: Tomás Vargas Osorio nació en Oiva, departamento de Santander, el día 23 de octubre de 1908. Fueron sus padres don José Joaquín Vargas y doña Angélica Osorio de Vargas. Siendo niño fue llevado al Socorro. A los 11 años cumplidos ingresó al Colegio Universitario del Socorro. En 1926 viajó a Bogotá e hizo sus primeras publicaciones literarias en el Diario Nacional. Al año siguiente regresó al Socorro y trabajó en la redacción del periódico Vida Nueva hasta 1930, año en que volvió a Bogotá movido por el entusiasmo político.
Interviene en la campaña liberal de Olaya Herrera. En 1934 viajó al Ecuador. En 1935 trabajó en El Espectador de Bogotá, que es un periódico. Luego ocupó importantes cargos en la Contraloría General de la República. En abril de 1936 se hizo cargo de la dirección de Vanguardia Liberal y al año siguiente fue diputado de la Asamblea de Santander por el Círculo Electoral del Socorro. En ese mismo año publicó su primer libro, Vidas Menores. En agosto de 1939 fundó y dirigió el periódico El Día y es designado representante a la Cámara. Por motivos de salud viaja a Bogotá y se vincula a la redacción de El Tiempo, donde trabajó hasta cuando decide regresar a su tierra nativa. 6 días antes de su muerte, acaecida en Bucaramanga el 21 de diciembre de 1941, apenas cumplidos los 33 años, apareció La familia de la angustia, obra al decir de Roberto García Peña, en la cual quedará para la historia de las letras a través de su entendimiento de Nietzsche, de Dostoyevsky, de Unamuno y de Proust, el relato de su propia angustia, de su personal agonía. Entonces, esta es la pequeña biografía que acompaña este texto al inicio del libro y nos permite ver un poquito más de la vida de este autor, tanto por la parte política como por la parte de su amplio conocimiento con respecto a las letras, la filosofía, el contexto en el que vivía. Entonces, pues bueno, ahí tenemos un panorama general de el autor del día de hoy. Y este libro del que estoy tomando este cuento es un libro bastante cortico, no es muy extenso, tiene apenas 70 y pico de páginas más o menos y contiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuentos de Vargas Osorio: Lluvia en el campo, Hombres, La aldea negra, Encrucijada, Tempestad y El enganche, que es el cuento que cierra este libro y es el que leeré el día de hoy. Todos los cuentos son corticos, no superan las 10 páginas, salvo el primero, Lluvia en el campo, que sí es un poquito más extenso, pero los demás son entre 10 páginas o menos, entonces son relatos que se leen muy fácilmente, relatos cortos. Y pues como siempre, la invitación para las personas que nos escuchan es a consultar el libro completo si les interesa, si les gusta esta lectura, si les gusta este autor. Entonces, sin más preámbulo, aquí está la lectura de El enganche. Dice así: aquella llanura rojiza estaba llena de dédalos de agua sombría y quieta, de pantanos y ciénagas sobre los cuales se extendía una vegetación espesa de juncos y anchas hojas flotantes. La selva de manglares se alejaba hacia el sur, confundiéndose con la barrera de fuego del horizonte. Por el otro flanco de la llanura, el Lebrija se arrastraba entre médanos de fulgurante arena. Allí, casi en mitad del llano, se alzaban las toldas del campamento, grises y sucias, formando un círculo estrecho. Cerca se oía el estampido intermitente de la dinamita y allá, en el límite de la selva, golpeaban las hachas. Había que ir hacia el río, tendiendo rieles a través de las maniguas y de los pantanos donde la tierra acechaba implacable y certera. Hacia el río. La dinamita hacía saltar las rocas de sus grandes alvéolos, las hachas se abrían paso a través del manglar y los hombres caían uno a uno en aquella llanura ardiente y fatídica. La muerte llegó a no tener ninguna importancia. Moría un hombre, se le daba sepultura a la orilla de la vía y se colocaba encima una cruz de ramas. Eso era todo. Casi todos los hombres estaban enfermos y la quinina no era suficiente. Por la noche, el campamento se iluminaba con lámparas de querosene y algunas veces se hacían hogueras para ahuyentar el tigre y las culebras. A la lumbre verdosa de las lámparas pendientes en la puerta de las toldas de lona, los rostros de los hombres adquirían contornos espectrales. Los hombres empezaban a emborracharse mezclando la quinina con el aguardiente desde la hora en que dejaban los trabajos.
De cuando en cuando se oían disparos de revólver en la noche, pero nadie se preocupaba por ello. Y alguna vez un trabajador aparecía muerto de un tiro en la cabeza o de una cuchillada en el vientre. Todo eso entraba dentro de la vida normal del campamento y a nadie le parecía una cosa extraña. Había que ir hacia el río. Todavía estaba lejos, a muchos kilómetros de distancia, a través de la selva. Cuando un enganche de trabajadores se agotaba por el paludismo, por las úlceras o por las mordeduras de serpientes, venía otro y seguía adelante. Ahora precisamente se estaba esperando en el campamento un enganche nuevo. Solo había unos 20 hombres del anterior, a los cuales se les podía contar los huesos bajo la piel amarilla y reseca. Eran los veteranos de aquella guerra a muerte contra la manigua. Sabían que no se debía beber el agua de las ciénagas, que para extraer el veneno de la mordedura de una culebra se aplicaba un lancetazo profundo a la parte afectada y luego se chupaba la sangre, donde podían encontrarse los huevos de tortuga, en los médanos del Lebrija. Se reunieron todos en la cocina, que era un barracón de madera con techo de zinc, para esperar el nuevo enganche. ¿Vendrán muchos?, preguntó uno de los hombres. Como siempre, 80 o 100, dijo otro, el más viejo de todos, que estaba sentado a la puerta y fumaba un grueso tabaco negro. Al fin y al cabo, lo mismo da que sean muchos o pocos. Si vinieran mujeres, dijo otro. Siempre estoy pensando en la Rosa aquella de Puerto Santos. ¿Te acordás, Antonio de la Rosa? Oí decir que la semana pasada los fríos la habían hecho estirar la pata, respondió el viejo. Hubo un momento de silencio. Se oía el croar de los sapos en los pantanos. A mí me gusta la hembra esa. ¿Qué carajo? Aquí todo se vuelve pura... El hombre de la puerta gruñó, pero no dijo nada. Echaba espesas bocanadas de humo para ahuyentar los voraces mosquitos. La noche se hacía cerrada, tupida, como un follaje negro. Se oyeron unos disparos y luego voces de hombres que llegaban. «El enganche», dijo uno de los de la cocina. «¿Quién hay aquí?», gritó una voz desde fuera. El viejo Antonio, sin abandonar su posición, contestó. «Los estábamos esperando. ¿Cuántos son?» 60. Los otros no alcanzaron a llegar y se quedaron en Puerto Santos. Les toca acomodarse de 10 en cada barracón. No hay más que 10 barracones. ¿Traen aguardiente? El hombre que hablaba desde fuera se aproximó y Antonio pudo ver el rostro a la luz del querosene. Era joven, demasiado joven. Aguardiente, tabaco y quinina, dijo. En el campamento de los ingenieros nos dieron todo esto. Los hombres se acomodaron como pudieron en los estrechos barracones de tablas mal condicionadas. Los mosquitos zumbaban como cuerdas desapacibles y se escuchaba también a cierta distancia el rumor misterioso y confuso que tienen los bosques tropicales en la noche. Al día siguiente les dieron las herramientas y les fijaron las secciones. Unos fueron a la sección de taladros, otros a la sección de desmonte y unos pocos quedaron para el acarreo de maderas y tierra y para el sostenimiento de la línea. Cuando los hombres, ya instruidos por los jefes de cuadrillas, fueron al barracón de la cocina a recibir su café negro, Antonio le preguntó al muchacho que había llegado la noche anterior. ¿A qué sección te pasaron? A la de taladros, dijo el otro. Menos mal. ¿Cómo te llamas? Juan. Juan Vergara. ¿Y tú? Antonio. Yo me llamo Antonio. También estoy en la sección de taladros. Echaron a andar en silencio. Antonio tenía los brazos delgados como bejucos secos y las venas le formaban gruesos nudazones. ¿Qué tal se pasa aquí?, preguntó Juan. Regular, dijo Antonio. Por la noche se bebe aguardiente con quinina, se juega al naipe. Lo que hacen falta son mujeres. ¿Y los fríos agarran duro? Mira esas cruces. ¿Cuántas hay? Juan se puso a contarlas. 1, 2, 3, 4... Había más de 12 cruces entre los matorrales. Por supuesto que no todos esos han muerto de fiebres, dijo Antonio. A algunos los picaron las coscojas. ¿Ves aquella cruz a la izquierda? A ese le pegaron un tiro y no se sabe quién. Guardaron un poco de silencio. Al fin Antonio le preguntó a Juan, que andaba detrás de él. ¿Por qué te enganchaste? Los jornales son buenos, y por conocer, respondió Juan. Llegaron al campamento de los ingenieros, rústicas casitas de madera barnizadas de verde o de rojo. Las puertas y las ventanas estaban cubiertas de anjeo para que los mosquitos no pudieran penetrar al interior.
Se oía el ruido de una máquina de escribir. Frente a una de las casas había un pradecillo y una pluma de agua saltaba alegremente sobre aquel pedacito de tierra verde y fresca. Se dirigieron al almacén en busca de los barrenos, de la dinamita y de la mecha. «Qué bien se estará aquí», dijo Antonio con envidia. «Sí, qué bien. Todo está limpio y huele a petróleo. A mí me gusta el olor a petróleo». La fiebre empezó a visitar el nuevo enganche. Sobre todo, los hombres de la sección de desmontes enfermaron pronto. Empezaron a ponerse amarillos y a enflaquecer y muy pronto hubo necesidad de cavar nuevas tumbas a la orilla de la vía. Por la noche, hacinados en los barracones, tiritaban de una manera horrible y se creería oír el crujido de sus huesos. Deliraban y cuando volvían en sí pedían agua. El agua era gruesa y tibia y no calmaba la sed. Nomás en el barracón de Antonio y de Juan había 5 enfermos. Los otros jugaban al naipe y bebían aguardiente con quinina. A veces les daban a los enfermos un poco de sus botellas. Cada 3 días venía un enfermero, daba una vuelta por las barracas y preguntaba invariablemente: «¿Cuántos murieron hoy?», y volvía a marcharse. Antonio ya no experimentaba ninguna sensación, ni de piedad ni de miedo. Hacía mucho tiempo, 3 meses por lo menos, que estaba en aquel campamento. Le habían dado las fiebres, pero se había salvado, aun cuando todavía de cuando en cuando le volvían los calofríos. 3 meses en aquel mundo maldito eran mucho tiempo, el suficiente para endurecer como una piedra las entrañas. Pero Juan empezaba a tener miedo. Era joven y no quería morir como los otros. Ni siquiera los enterraban en un ataúd, sino que los echaban en el hoyo tal como habían quedado. Era horrible ver desaparecer lentamente un cadáver bajo la tierra, cómo se iba hundiendo, perdiendo para siempre, la cabeza, el pecho, las piernas, una mano, bajo las paletadas. A veces una mano se quedaba todavía sola por unos instantes, amarilla y huesuda, asomando entre la tierra. Y ahora estaba allí, encogido como un ovillo de nervios, bajo los primeros golpes de la fiebre. A su izquierda estaba tendido el Reynoso, que sollozaba recordando su tierra distante. A la derecha estaba un mulato de alguna edad, que tosía constantemente con una tos cavernosa y seca. Los demás estaban en los trabajos y solo llegarían por la noche. Las horas eran largas y por entre las rendijas de las tablas se podía ver el sol, un sol que penetraba en todas partes ardiéndolo todo, consumiendo la vida de los tallos y de las hierbas que se iban secando con un chirrido agudo y dolorido. El día era interminable, el día de fuego abrasador y terrible. «Maldita sea», dijo el tísico incorporándose un poco y dirigiéndose al Reynoso. «Estás berreando ahí como una mujer». «Toma un trago», le dijo Juan, largándole su botella. «Quiero agua», dijo el Reynoso, con voz ahilada, casi inaudible. Juan salió fuera, arrastrándose, y sacó del depósito con una totuma un poco de aquella agua tibia y espesa. El Reynoso la apuró con ansiedad, jadeando horriblemente. Luego dejó caer la cabeza y no volvió a sollozar. Antonio le había dicho a Juan: «Tú eres de los que no mueren así nomás. Ya verás que te aguantas esta tanda de fríos y muchas otras. El todo está en acostumbrarse como yo. Los dos tenemos que llegar hasta el río». El enfermero llegó al caer de la tarde, los examinó rápidamente y preguntó: «¿Tomaron la dosis de quinina?». «Ese», dijo señalando al Reynoso, «no necesitará más». El hombre se incorporó trabajosamente. «¿Voy a morirme?», preguntó. El enfermero salió apresuradamente de la barraca. «¿Qué te vas a morir?», le dijo Juan. «Es una pendejada del boticario. ¿Qué sabe ese?». Hubo un largo silencio. Por entre las rendijas de la barraca ya no se veía el sol. Las ranas empezaban a croar en las ciénagas. Regresaban grandes bandadas de pájaros a los manglares y el cielo se iba haciendo de un azul añil profundo. Era la hora en que los hombres recordaban. El Reynoso sacó de debajo de la almohada una cosa que extendió ante sus ojos. Era una camisa amarilla con bordados en todas partes. «Bonita, ¿no?», dijo. «Esos bordados los hizo mamá. Ella creía que aquí yo podía ganar mucho dinero para comprar luego allá, en Duitama, un pedazo de tierra». «¿Por qué no te la pones?», le dijo Juan. «La tenía para cuando fuera a Bucaramanga, pero voy a ponérmela». Juan fue el primero en darse cuenta al día siguiente de que el Reynoso había muerto.
El cadáver estaba ya frío y rígido. ¿Quién va a hacer el hoyo?, preguntó Antonio. Y hay que dar cuenta a los ingenieros. Yo, dijo el tísico. Después a alguien le tocará abrir el mío. Allá en aquella lomita, indicó Antonio. Ese va a ser el nuevo cementerio. El tísico tomó una pala y se fue a su oficio. Juan se quedó con el cadáver, le cubrió el rostro con un pañuelo para que no lo pateasen las moscas y lo colocó sobre unas varas cruzadas atándolo con piola. Después de un rato, el tísico vino y entre él y Juan lo transportaron al hoyo donde debía ser enterrado. Lo hicieron descender cuidadosamente y luego empezaron a cubrirlo con tierra. La camisa amarilla con sus bordados fue desapareciendo rápidamente. ¿Cómo se llamaba?, preguntó el mulato. No sé, dijo Juan, era de por allá de Duitama. Cortaron unas ramas y las clavaron sobre la tumba a manera de cruz y después regresaron a la barraca. Un nuevo enganche, otro y otro. Toda la llanura estaba ya llena de cruces, pero al fin llegó la primera locomotora, bufando como un demonio hacia el río. En la plataforma iban Antonio y Juan, que ahora se dirigían a las petroleras en busca de trabajo. Mira, aquella cruz es la del Reynoso, dijo Juan. Y esa otra la del Tísico, repuso Antonio. Guardaron un momento de silencio. Quizás recordaban aquellos días terribles de lucha contra la selva y contra la fiebre. ¿Cuántos hombres habían perecido? Los viejos barracones del campamento estaban invadidos por la maleza y las maderas estaban podridas. Las cruces apenas si se levantaban sobre los matorrales. El tren trepidaba, se sacudía, se bamboleaba a un lado y otro. Al fin se vio una sinuosa línea brillante, un dilatado espacio claro y azul. El río, dijo Antonio. ¿No te dije, Juan, que tú y yo teníamos que llegar hasta el río? Bueno, este fue el relato del día de hoy. Como podemos ver, pues efectivamente nuestro autor de esta tarde nos presenta un panorama muy propio de la región y muy propio de su época también. Estamos viendo los trabajos a los que eran sometidos los mineros o los explotadores de recursos naturales en una época en la que no había tren, en la que no había pues mucha tecnología para hacer estas labores y se hacía básicamente a punta de fuerza humana, muchas veces en condiciones terriblemente malas para los obreros, y pues no era raro que pasaran cosas como las que pasan en este cuento, que hubiera una muerte tras muerte de trabajadores, tanto por las condiciones como por cuestiones de enfermedades o por cuestiones de violencia, que en esos momentos era mucho más difícil de controlar. Me pareció, bueno, para las personas que nos están viendo, el relato está escrito de una manera muy como muy fragmentada. Son oraciones corticas, oraciones muy sencillas, separadas por puntos, y pues hay mucho diálogo ahí intercalado entre algunos párrafos descriptivos. Entonces tenemos un texto sencillo de leer, en el sentido de que las oraciones no son demasiado complejas y no hay mucha oportunidad de perderse por una escritura de pronto un poco enredada. Pero pues también, por otro lado, esas oraciones tan corticas hacen que parezca como una especie de telegrama, como que estamos viendo los hechos no con una continuidad muy fluida, sino con interrupciones constantes. Gracias, Matipalo. Sí, a mí también me gusta mucho mi hoodie de Dragon Ball. Entonces sí, es un relato que en su composición o en la manera en la que está escrito pues tiene esas características de un texto muy fragmentario, oraciones muy corticas, muy pequeñas, y ese intercalado con los diálogos también nos permite hacer una separación muy clara entre las partes en las que nos está describiendo lo que está sucediendo de una manera de pronto un poco más objetiva, hablándonos de los paisajes o de cómo estaba conformado el campamento,
con esas partes en las que hay ya narración intercalada en esos diálogos, en la que los protagonistas nos cuentan qué es lo que está pasando a un nivel un poco más de pronto personal, no solo cómo está o qué es lo que está pasando en ese campamento con la enfermedad y con los avances del trabajo, sino también qué está pasando con cada uno de ellos mientras superan una enfermedad o ven a sus compañeros morir a manos de estas enfermedades tropicales que los estaban afectando tanto. Entonces, esa es la manera en la que está escrito el texto para que se hagan una idea de cómo está compuesto a nivel de escritura. Los párrafos más largos, como les mencionaba, son párrafos más que todo descriptivos, en los que el autor nos está contando cómo es ese entorno, cómo es ese espacio en el que están viviendo estas personas. Y esas descripciones, pues también, como pudieron notar en la lectura, son bastante cortas, ¿no? No tenemos una descripción así muy amplia del lugar en el que están ubicados estos personajes, no tenemos muy claro qué tipo de espacio es, más allá de que es una especie de mina o una especie de campamento de explotación de recursos naturales en medio de una selva tropical por la cuestión de las enfermedades. Pero más allá de eso no tenemos muchas más descripciones, salvo un poco del campamento para que entendamos cuáles son las condiciones bajo las que viven estas personas. Y también algo que me pareció interesante, porque es algo que hemos visto en otros relatos del territorio colombiano, y es esa distinción que hay entre un grupo obrero, netamente obrero, que son como nuestros protagonistas, como Antonio y como Juan, y un grupo que está con unas mejores condiciones y del que no nos hablan mucho, porque pues son como hay como una barrera social bastante marcada, bastante fuerte en esos aspectos, que es el grupo de los ingenieros, las personas encargadas de la ingeniería en esta obra que están realizando estos personajes. Entonces, de nuevo, como en el cuento que leíamos ayer de esa señora tan buena, o algunos cuentos que ya hemos leído anteriormente de la región colombiana, tenemos la historia contada desde la perspectiva del obrero, desde la perspectiva de la persona que está trabajando en ese lugar, y sabemos que hay otras personas, sabemos que hay otros personajes por ahí que no viven en esas mismas condiciones y de los cuales no tenemos más información que la que nos relatan estos obreros. Entonces, me parece interesante que eso esté sucediendo en varios cuentos, porque como habíamos hablado en alguna sesión anterior, muchas veces la literatura o este tipo de historias nos sirven para ponerle voz a esas personas que a veces no tienen voz. Y pues hemos ido viendo ese camino recurrentemente en los textos que hemos leído aquí en Colombia. Lo vimos con los textos de Olivalle, por ejemplo, cuando leímos el cuento de Ciénaga Cercada, en el cual teníamos la voz de un pescador humilde que se estaba enfrentando a un gobierno y a una familia corruptas. Y también de esa misma lectura de Olivalle teníamos la voz de un campesino en el cuento de Venganza Campesina. En el cuento de ayer de esa señora tan buena teníamos la voz de una trabajadora, de una persona que trabajaba en un hogar, pues cuidando a una señora y haciendo el aseo y ese tipo de cosas. Entonces vemos que la literatura en estos campos nos sirve mucho para ver esas voces de personas que en otros campos, por ejemplo en el campo social o en el campo político, a veces no tienen voz o son silenciadas o su voz no se oye con la suficiente fuerza. Y pues eso me parece algo muy bonito de la literatura, ¿no? Que nos permite escuchar esas otras voces y ver esas otras perspectivas, ver esas aproximaciones al mundo desde unas posiciones que tal vez nosotros pues difícilmente llegamos a comprender del todo. Por ejemplo, con un texto como el de hoy, como el de El Enganche, pues ya bueno, y ahorita hablo un poquito más de eso, pero digamos, alguien como yo difícilmente va a vivir la experiencia de trabajar en un sitio como este
y, y no puedo saber con certeza pues cómo eran esas condiciones, tanto por el lado de la cuestión histórica, porque pues esto es algo que estaba pasando hace mucho tiempo, ni siquiera había trenes en el país, como por la cuestión de pues que ese tipo de trabajos no se ven mucho aquí en las ciudades. Entonces ver esa perspectiva o ver ese abordaje, ver esos personajes, me parece muy, muy chévere. Y pues bueno, la otra cosa de la que quería mencionar era que a pesar de que estas vivencias que nos están contando aquí estos personajes son de una época, ya podríamos decir que hace bastante tiempo, las condiciones de trabajo en estos lugares no parecen haber cambiado mucho. Obviamente pues sí hay más tecnología, sí hay más seguridad en cierto sentido, pero las condiciones de trabajo de estas personas parecen muy similares a las de este cuento. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en varias noticias que surgen no solo en nuestro país, sino en muchos países latinoamericanos que eminentemente son países productores de materias primas, por ejemplo Chile o Perú o Venezuela, países en los cuales se extrae minerales, se extrae carbón, se extrae petróleo, etcétera. Las condiciones de trabajo de estas personas suelen ser muy fuertes porque, pues bueno, yo he conocido algunas personas que trabajan en ese o que trabajaron en ese sector, en el sector petrolero, por ejemplo, y muchas veces pues eran personas que tenían que irse, no sé, 3 4 5 meses a un sitio de extracción y tenían que vivir allá, no podían ir a ver a su familia, no podían salir del sitio, tenían que estar allá constantemente. Y pues bueno, si los ingenieros y la gente que entre comillas vivía bien en ese lugar les iba era un poco duro, pues imagínense cómo sería para los obreros que eran los que tenían que hacer el trabajo pues, más pesado del asunto. Entonces también lo podemos ver por ejemplo en las cuestiones de las minas en nuestros países. Ahorita no ha pasado tanto, probablemente por la cuestión de la pandemia y todo eso, pero sí es muy común ver noticias de minas que se derrumban o trabajadores que quedan atrapados debajo de una mina, muchas veces porque las condiciones de trabajo son muy peligrosas. Y pues bueno, la historia más famosa que tenemos de eso fue la de los mineros de Chile, que ya fue hace un tiempo, se hizo una película sobre eso, que precisamente nos muestra pues que esas condiciones de trabajo son bien duras, son bien difíciles. Y, y en esas épocas en las que el trabajo obrero era todavía más precario, pues las condiciones son mucho más difíciles, ¿no? Lo podemos ver en la descripción, por ejemplo, de los barracones, sitios en los que estas personas tenían que acomodarse como cupieran para poder descansar lo poco que podían descansar. Si una enfermedad aparecía en el campamento, pues era probable que se llevara a muchos trabajadores por esas mismas condiciones en las que tenían que vivir, en las que tenían que dormir. Las condiciones de salubridad tampoco eran las mejores, entonces era una vida bien dura. Y, y pues uno se pregunta también, más o menos como cuando Antonio le pregunta a Juan, pues por qué una persona se sometería a un trabajo de estos. Y en la respuesta de Juan podemos ver un poco esa, esa respuesta que podríamos encontrar cuando se preguntan este tipo de cosas. Y es pues básicamente este tipo de trabajos se veían como fuentes de ingreso muy buenas, pero pues el riesgo o la contraprestación que tocaba pagar por ese salario o por esas ganancias que se iban a obtener pues era bastante alta. Entonces creo que son trabajos de alto riesgo que siempre han sido de alto riesgo y hoy en día tal vez con unas condiciones mejores, pero siguen siendo trabajos no muy agradables desde el punto de vista de la salud, tanto mental como física, porque son trabajos muy duros. Como anécdota personal, hace poquito, hace 2 fines de semana, si mal no estoy, con Cata estuvimos visitando una mina que hay aquí en Colombia que es muy famosa, en donde hay una catedral de sal y queda en Zipaquirá, en un municipio acá cercano a Bogotá, la ciudad capital. Y pues esta es una mina
súper, no sé si llamarla así porque pues, en realidad no conozco muchas minas, pero se ve como muy tecnificada. Hay muchos elementos tecnológicos que podrían facilitar el trabajo y de hecho en una de las atracciones que tiene la mina se le muestra a los visitantes cómo es el proceso de extracción de sal de esa mina y es un proceso completamente tecnificado, es decir, ya prácticamente no tienen que ir no tienen que ir mineros a sacar la sal, sino que se hace todo a través de máquinas y a través de agua y de esa manera se extrae, lo que hace que el riesgo sea mucho menor. Sin embargo, algo que comentábamos con Cata en esa visita era que independientemente de eso, trabajar en un ambiente de esos debe ser muy duro. Por ejemplo, nosotros ese día entramos a la mina a eso de las 11 de la mañana más o menos y allá adentro uno no sabe qué hora es porque todo está completamente oscuro obviamente, la iluminación es artificial en todas partes, pero pues no se puede iluminar todo el sitio, entonces hay muchos espacios que son completamente oscuros y nos preguntamos, en esa mina hay muchas cosas, hay sitios de comidas, hay sitios de atracciones, hay sitios para comprar recuerdos, hay un montón de vida laboral dentro de la mina. Pues también están los guías que le cuentan a uno la historia de la mina y hay trabajadores, hay personas allá trabajando porque pues la mina todavía es extractiva, no es solo la atracción turística, sino que hay personas trabajando allá. Y pues nos preguntamos ese día con Cata cómo será el día a día de una persona de estas, porque probablemente si trabajan 5 o 6 días a la semana, son 5 o 6 días en los que prácticamente no ven la luz del sol, porque uno está ya metido todo el día. Y nos preguntábamos pues cómo eso puede afectar de pronto la salud física y la salud mental de las personas, pues de estar tanto tiempo allá metidos. Y obviamente estamos hablando de un sitio que es muy concurrido, o sea, ellos no están, no, ellas y ellos no están solos. Hay muchos visitantes y hay mucha gente por ahí, entonces la socialización y el asunto de ver a otras personas y de estar hablando o ese tipo de cosas no es tan grave y tampoco están haciendo trabajos, pues trabajos de mina. La mayoría están atendiendo una tienda o siendo los guías o ese tipo de cosas que no son trabajos que requieren esa fortaleza física que sería pues el trabajar en una mina, pero aún así pues nos parecía bien difícil trabajar en algo así por las condiciones en las que se estaba. Entonces si eso es con una situación así hoy en día con todas estas facilidades, pues no me imagino cómo sería para una persona hace 60 70 años, eh, donde todo se tenía que hacer prácticamente a mano y con unas condiciones todavía más fuertes, con un montón de enfermedades que no se sabía cómo manejar, con unas condiciones laborales que no eran para nada beneficiosas para los trabajadores, básicamente, y como nos cuentan en este relato, el trabajador era una herramienta más completamente prescindible. Se podía morir todo un enganche o todo un grupo de personas de 60 100 trabajadores que igual iba a llegar otro a reemplazarlo y iba a seguir trabajando. Entonces obviamente las condiciones no eran las mejores y debía ser un trabajo muy pesado para estas personas. Entonces uh, me agradó por ese lado que el cuento tiene unos aspectos bastante lúgubres, como por ejemplo la muerte del compañero de estos trabajadores con el que estaban, eh, la muerte de que se me olvidó el nombre, que en realidad no tenía nombre, ¿no? Ni siquiera era un apodo que le tenían, el Reynoso. Y pues también como nos cuentan que el sitio está lleno de cruces, es prácticamente un cementerio repleto de personas. Y pues también ese relato crudo de cómo ven la muerte en ese terreno y que incluso hay peleas internas en las que también hay muertos y pues como que a nadie le importa. Esa desensibilización a la que están sometidos pues parece muy evidente a lo largo del relato,
pero el autor nos introduce esa pequeña luz de esperanza con esa relación entre Antonio y Juan, en la cual Antonio, pues un personaje ya un poco mayor, parece adoptar a este joven que llegó pues como con muchas esperanzas y con muchas ilusiones de su trabajo y de poder ganar mucho dinero para lograr sus metas, pero tal vez sin saber muy bien a qué se estaba exponiendo, y pues con esa ingenuidad de la juventud que le permite pensar que todo va a salir súper bien, pero cuando llega ya se da cuenta que no va a ser tan fácil como parecía. Entonces me gusta que el relato, a pesar de ser corto, nos permite ver como ese tránsito de Antonio desde esa desensibilización que se nos presenta al inicio con el tema de la muerte, el tema de las peleas, el tema de que pues ellos como que trabajan todo el día y en la noche simplemente se tratan de apaciguar sus mentes a punta de aguardiente y quinina para poder pasar el día y seguir en esa rutina una y otra vez, y como que ya no sienten, ya no están completamente pasmados, ya la vida simplemente se convirtió en sobrevivir en esa situación, y ya, como que ya nada más importa, no hay dolor, no hay amor, no hay sufrimiento, no hay esperanza, no hay nada. Y cuando llega este joven y establece esta relación con Antonio y ese objetivo de llegar juntos al río, que al final del relato logran cumplirlo, me parece que es como una lucecita de esperanza en medio de esa historia, que viene acompañada también por ese avance tecnológico que representa para un país pues la construcción de una vía ferroviaria y el uso de un tren para comunicarse, ¿no? Lastimosamente aquí en el país eso nunca se hizo a gran escala y la red ferroviaria es prácticamente inexistente. Lo cual le ocasiona muchos problemas y le sigue ocasionando muchos problemas al país en términos sociales y económicos. Pero aquí en este relato pues podemos ver de pronto un autor que todavía veía eso como un gran avance y como algo que a futuro iba a ayudar mucho al país, que tristemente no se continúa haciendo, pero en esta época de pronto para el autor sí era mucho más viable el asunto. Y me pareció chévere cómo se compenetran como esas dos esperanzas, una esperanza eh, de país entera a través del tránsito del tren, y esta esperanza en miniatura en la relación entre Antonio y Juan, para que Antonio salga un poco de ese soponcio y de esa insensibilidad que se lo estaba comiendo en la mina, en el trabajo que estaban realizando, y como al final pues los dos personajes logran su cometido y logran ver también que ese escenario en el que convivieron poco a poco va desapareciendo gracias también a la aparición del tren, ¿no? Que parece ser también un guiño a un avance en esas mismas condiciones laborales, ¿no? Que en un inicio parecían muy deprimentes, y a medida que va progresando el país, pues esas condiciones a su vez deberían ir progresando de la mano también, cosa que a veces tampoco es muy cierta, pero parece que el autor tiene mucho optimismo con respecto a esos temas y los quiere presentar como que van de la mano, y me parece que el cuento termina en una nota bastante alta, resaltando como esa esperanza, esa luz al final de ese trabajo tan fuerte que tenían que desempeñar estos personajes. Espero que les haya gustado el relato. Si nos quieren dejar sus comentarios, sus opiniones, sus sugerencias, sus críticas, todo lo que nos quieran contar, pues recuerden que aquí en Twitch podemos charlar en vivo y en directo. Si quieren estar con nosotros a través del chat, como estuvo por acá un visitante que nos comentó, o como estuvimos charlando ayer con una de nuestras más recientes seguidoras, Carlucast, pues pueden venir a hablar con nosotros en vivo, en directo, a comentar el cuento, a darnos sus impresiones, todo lo que quieran decir. Y para estar pendientes de cuando empiezan nuestras emisiones, solamente tienen que darle clic al corazoncito aquí en Twitch y seguir nuestra cuenta. Es completamente gratis, no hay que pagar nada, y ahí les llegan las notificaciones de cuando empieza la emisión.
Pero si la emisión se les cruza con alguna otra cosa o no pueden estar en vivo y en directo con nosotros, recuerden que también pueden estar a través de YouTube en las repeticiones de estos videos. Allí quedan colgadas en nuestro canal y las pueden revisitar tantas veces como quieran, las pueden compartir, dejar un me gusta, un no me gusta, dejar un comentario. Y también nos pueden seguir en el canal de YouTube para enterarse de otras cositas que vamos haciendo. Invitadísimos por allá. Y cualquier comentario, cualquier like, cualquier dislike, todo lo que nos quieran dejar, pues nos ayuda mucho en el crecimiento del canal. Y también estamos en Instagram, Twitter y Facebook, donde estamos compartiendo información relativa al mundo literario, nuevos eventos, convocatorias, libros, autores, noticias, todo lo que tenga que ver con este mundo al que nos dedicamos en el canal. Lo estamos compartiendo en nuestras redes, así como nuestras propias iniciativas. Una de ellas, la que estamos impulsando en este momento, es la de los literamigos, unos amigurumis muy bonitos para que se conecten con esa persona especial con la que se quieren conectar a través de la literatura. Entonces, si quieren saber un poquito más de ellos, los pueden buscar en Instagram y en Facebook o en Twitter, donde estamos subiendo información al respecto de ellos para que sepan pues en qué consisten, cómo adquirirlos, etc. Muchísimas gracias por haberme acompañado en esta tarde de viernes, ya cierre de una nueva semana de lecturas. Seguimos adelante con este proyecto y seguimos muy contentos de contar cada día con más seguidores, con más personas viendo nuestros videos, y las invitamos a que nos acompañen el próximo lunes en una nueva lectura de Uno de Cada Estantería en vivo, donde continuaremos con este recorrido por las regiones colombianas. Y también, muy importante, mañana tenemos sesión de Uno de Cada Estantería Play, donde vamos a continuar con la historia de We Happy Few, el juego que estamos jugando con sus respectivos análisis y comentarios literarios, juegos que tienen que ver con libros o con autores. Entonces, si les interesan los juegos o les interesa saber a qué autores nos estamos refiriendo, invitadísimos a que vean este juego, estas emisiones de Uno de Cada Estantería Play, que son los sábados en la noche. Entonces mañana estaremos con la continuación de esta aventura que está muy buena. A las personas que estuvieron en Twitch, muchísimas gracias por sus vistas, por estar aquí con nosotros. A las personas que nos ven en YouTube también, muchísimas gracias por vernos en esta plataforma, y nos vemos en las estanterías. Chao, que estén bien, feliz noche.